buenas noches, gracias por acompañarnos en la emisión estelar de Noticias 7. Los invitamos para que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales, también en eltelégrafo.com.es, ecuadortv.es, en el dial de Pública FM y a través de las redes sociales. Fer, buenas noches. ¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Un fuerte abrazo para ti y para todos. Gracias por acompañarnos en esta noche acá en el Noticiero Estelar. Recuerden que ya en sus pantallas aparece el código QR, el cual, como siempre, los invito a que lo puedan escanear con su teléfono celular para acceder a información actualizada y verificada que tiene para ustedes el telégrafo digital. Aquí arrancamos. Energía Ecuador. Desde este 20 de diciembre se suspenden los racionamientos de electricidad a nivel nacional. Así lo ha anunciado el Gobierno Nacional. Esto gracias a la recuperación de la capacidad instalada, la compra de nueva generación y las condiciones climáticas que han mejorado los niveles en los embalses del país. Según lo anunciado por el gobierno, este jueves 19 de diciembre es el último día que los ecuatorianos tendremos racionamientos de electricidad, que al momento es de 2 horas diarias. Recordemos que en una carta dirigida al país, publicada el pasado 10 de este mes, el presidente de la República informó que desde el 20 de diciembre no habrá más cortes de luz en Ecuador. El país necesita un promedio de 4.500 megavatios para satisfacer la demanda, y para ello el Ministerio de Energía ha trabajado en varios frentes. Primero, la recuperación de la capacidad existente, es decir, mantenimientos de termoeléctricas, para sumar 696.7 megavatios. Aquí podríamos incluir la hidroeléctrica Toachi Piratón, que el actual gobierno puso en marcha y que ya entrega 68 megavatios. También está la mejora de las condiciones climáticas. Por ejemplo, en el sur del país, las lluvias han permitido incrementar considerablemente el embalse de Mazar, que hoy se ubica en 2.118 metros sobre el nivel del mar, 20 metros más que su cota mínima. Este embalse alimenta el complejo hidroeléctrico Pauta Integral, que opera en horas específicas. La central Mazar continúa apagada para ahorrar agua. Sin embargo, Molino se activó a las 11 de la mañana de este jueves, entregando 253 megavatios. Lo mismo la central Sopladora, que entrega 145 megavatios. Mientras que las lluvias en la Amazonía han mejorado el caudal del río Coca, permitiendo que la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair produzca 1.100 megavatios. Recordemos que esta es una central de pasada, es decir, no tiene embalse. Otro factor que contribuye para suspender los apagones es la incorporación de nueva energía. Al momento están operativos los 100 megavatios de la barcaza turca Car Power Ship, y a esta se suma una segunda barcaza de la misma empresa, que ya está en aguas ecuatorianas y que también aportará otros 100 megavatios. Y por último, está la energía que se compra a Colombia, que en promedio es de 420 megavatios diarios. Por todas estas acciones, según lo prometido, no habrá más cortes de luz desde este viernes. Edison Saavedra, Noticias 7. Calendario electoral. Y más de 4.400 candidatos entre principales y suplentes están habilitados para participar en las elecciones generales del 2025. El próximo 9 de febrero se elegirá un binomio presidencial, 151 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. A pocos días para las elecciones generales del 2025, todo avanza conforme al calendario electoral. Los candidatos que participarán en los próximos comicios superan los 4.455. De esta cifra, 2.200 son candidatos principales y 2.255 suplentes, porque en el caso de parlamentarios andinos tienen 2 reemplazos. De los candidatos a la Asamblea, 120 serán nacionales y 120 suplentes. También están 1.902 postulantes provinciales con sus respectivos suplentes. Y como asambleístas del exterior hay 44 candidatos también con sus 44 suplentes. Recordemos que el próximo 9 de febrero elegiremos a un binomio presidencial, 151 asambleístas y 5 parlamentarios andinos. Mientras tanto, el Instituto Geográfico Militar avanza rápidamente con la impresión de papeletas, que ya supera el 34% del total. Provincias como Galápagos, Orellana, Napo, entre otras, ya tienen el 100% de impresión en las papeletas para asambleístas provinciales.
El 16 de diciembre ya inició la distribución de los kits técnicos en territorio nacional y el 18 comenzó el envío de estos kits al exterior, mientras que los paquetes electorales se distribuirán desde el 6 de enero, siendo Pichincha la última provincia en distribuir. Esto será el 8 de enero. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral pone a disposición de la ciudadanía 3 mecanismos para consultar su lugar de votación y si fue designado miembro de la Junta Receptora del Voto para las elecciones generales del 2025. Lo podrán hacer marcando al número telefónico convencional 02-3815-841 de lunes a domingo en el horario de 8:30 de la mañana a 8 de la noche. También a través de la página web institucional www.cne.gov.es y en el aplicativo móvil CNE App, disponible de manera gratuita para los sistemas operativos iOS y Android. Edison Saavedra, Noticias 7. El Consejo Nacional Electoral habilitó a 3 empresas encuestadoras para que realicen pronósticos electorales para los comicios generales 2025. Al organismo electoral le queda pendiente si aprueba o no empresas que hagan sondeos a boca de urna o llamados también exit poll. Poco a poco el organismo electoral va definiendo detalles pendientes en la organización de las elecciones generales de febrero y abril del próximo año. Uno de esos aspectos tiene que ver con la validación, con la calificación de las empresas encuestadoras que ejecutarán la tarea de realizar sondeos de opinión electoral. Hasta el momento, las compañías que ejecutarán esta tarea son Cedatos y Centro Invest. A estas dos se suman la que realizará el consultor político Álvaro Marchante con la firma Comunicaliza. Así como estas fueron calificadas, negó la inscripción de las empresas encuestadoras Maluc Research y Metria SAS, y la del investigador Daniel Medina Alcócer. De acuerdo al cronograma electoral, las encuestas de intención de voto pueden difundirse hasta 10 días antes de las elecciones, que en este caso se aplicará antes de la primera vuelta el 9 de febrero venidero. El Consejo Nacional Electoral presentará en su momento el listado definitivo de las encuestadoras autorizadas. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no existen aprobaciones de empresas que deseen realizar encuestas a boca de urna o exit poll. Javier Ceballos, Noticias 7. Y la última encuesta de intención de voto para las elecciones presidenciales del 2025 de la empresa Comunicaliza ubica al presidente Daniel Noboa en el primer lugar con el 32.6%. El segundo lugar sería para Luisa González con 2,5 puntos por debajo, mientras que los otros 14 candidatos no alcanzan el 3%. Revisemos. La más reciente encuesta de la empresa de investigación estratégica Comunicaliza muestra un panorama de lo que podría registrarse en la primera vuelta electoral del 9 de febrero del 2025, cuando los ecuatorianos voten por binomio presidencial. Según la intención de voto directo, el presidente Daniel Noboa se encuentra en el primer lugar con el 32,6% de apoyo de los encuestados, superando por 2,5 puntos a Luisa González, su más cercana perseguidora. Esta muestra daría a entender que podría repetirse la segunda vuelta electoral de los comicios extraordinarios del 2023, en los que Noboa venció a González, porque según las cifras de Comunicaliza, no aparece otro contendiente con posibilidades de llegar al balotaje. De hecho, de los 14 candidatos restantes, solo Leonidas Issa registra un 2,2% y hay 10 que no alcanzarían ni el punto porcentual. Es más, entre los 14 candidatos del tercer al último lugar, si se suman los votos recabados en la encuesta, llegan entre todos al 10% de apoyo electoral. Otro aspecto a tomar en cuenta es que desde noviembre la cifra de indecisos está a la baja y actualmente se reporta en un 17,6% según Comunicaliza. Mientras que respecto a la Asamblea Nacional, la proyección es que las bancadas más grandes sean las de la Revolución Ciudadana y ADN, con el 24 y 21% respectivamente, muy por encima de las otras 15 listas. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. A medida que se acercan las elecciones, surgen nuevas preocupaciones, especialmente relacionadas con la seguridad de todo el proceso. El expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, considera necesario incluir en el Plan General de Seguridad a los gobiernos autónomos descentralizados. A raíz del asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio en las elecciones pasadas, luego de la muerte cruzada, se resolvió aplicar un mecanismo de seguridad principalmente para los candidatos a la presidencia, con una cápsula de policías especializados. Sin embargo, el expresidente del Tribunal Supremo Electoral, Carlos Aguinaga, considera que el plan de seguridad debe ser más amplio frente a la presencia en el país del crimen organizado. En coordinación con policía, con Fuerzas Armadas,
con Fiscalía, con los operadores de justicia, con la red de seguridad de los municipios. Si es que no están involucrados todos en esta red, va a haber la debilidad de que las mafias, los grupos delincuenciales, los narcos pretendan atentar en este proceso para influir. Esto en relación al trabajo que realiza el gobierno en la lucha contra el crimen organizado. Y minimizar las posibilidades del otro, ¿no es cierto? Especialmente de quien está en turno en el gobierno. Pero ese plan debería incluir, dice Aguinaga, a la mayoría de sectores, incluidos los gobiernos autónomos descentralizados. Los organismos seccionales están haciendo los locos en toda la materia de seguridad, en toda la materia de seguridad, que no solo es la seguridad ciudadana, es el tránsito, es los barridos, y deben haber políticas públicas de Estado para que cumplan los niveles de seguridad de los GAT, de las alcaldías y de las prefecturas. Estas son propuestas que se realizan a poco más de un mes para las elecciones del 9 de febrero de 2025. Rommel Garzón, Noticias 7. Apoyo militar internacional. Atención, porque la comisión ocasional que analiza la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución respecto a la probable instalación de bases militares extranjeras en territorio nacional acelera su trabajo para finiquitar el informe para primer debate. El documento, según el cronograma, deberá estar listo para este domingo. Esta mesa legislativa sesiona con el acelerador a fondo para cumplir los plazos autoimpuestos en el cronograma de trabajo. El informe para primer debate de la reforma parcial al artículo 5 de la Constitución, que busca, previa aprobación del pueblo ecuatoriano en las urnas, la presencia de bases militares extranjeras en suelo patrio, estaría listo este domingo. Natalie Morillo, integrante de la mesa parlamentaria, espera que no haya complicaciones y que se cumpla al menos con la presentación del documento en el tiempo establecido. Si el 22 de diciembre nosotros pasamos el informe para primer debate, tranquilamente la presidenta de la Asamblea, así como hizo con el tema de la Universidad Pública de Santo Domingo, que se tramitó en el menor tiempo posible, pues se podría tratar a finales de este año para posterior a ello dar paso al segundo debate, que son 90 días que tenemos por ley, ni un día más ni un día menos. Han expuesto sus criterios sobre esta propuesta de reforma parcial constitucional autoridades del Frente de Seguridad y académicos sobre la conveniencia o no para el país de esta estrategia para combatir al crimen organizado. Pero en más no se puede utilizar este tema y por eso desde la Comisión no lo permitiremos así, con un cálculo electoral en función de un tema de seguridad que nos angustia a todos. Si se cumple el plazo de entrega del informe, el primer debate de este tema podría concretarse en el Pleno antes de que finalice este año. Javier Ceballos, Noticias 7. Operativo antidelincuencial. En varias provincias del país se ejecutó el operativo Cero Impunidad 17, afectando a varias estructuras criminales. 43 personas fueron capturadas por agentes de la Fuerza Investigativa Anticriminal de la Policía Nacional. La operación policial empezó el lunes 16 y terminó este jueves 19 de diciembre en la madrugada. Los agentes policiales intervinieron en las provincias de Loro, Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, Esmeraldas, Orellana, Azuay y los distritos de Quito y Guayaquil. Se afectó a una célula criminal del grupo armado organizado Los Lobos. 43 sujetos fueron capturados, implicados aparentemente en delincuencia organizada, sicariato, narcotráfico, secuestro, extorsión y otros delitos conexos. De esta cifra, a 33 investigados les sorprendieron en flagrancia y 10 fueron detenidos con boleta vigente expedida por autoridad competente. Entre las evidencias, 10 armas de fuego decomisadas, 516 cartuchos, 231 kilos de droga, dinero en efectivo y 630 explosivos. Y corresponden a 23 por tráfico de drogas, 10 por tráfico de armas, mientras que las otras 10 detenidas son por boleta, todos estos por tráfico de drogas. La Fuerza Investigativa Anticriminal inició sus operaciones el 1 de mayo de 2024. A la fecha ha ejecutado más de 2.900 operaciones con 807 allanamientos, capturando a 3.320 ciudadanos. De los cuales 743 sujetos pertenecen a estos grupos armados organizados. Operativos de impacto en el combate y desarticulación de estructuras criminales. Iván Casamen, Noticias 7.
Se abre una nueva investigación de presunta delincuencia organizada relacionada a sentenciados en el caso Metástasis. Según Fiscalía, existiría una estructura delictiva dedicada a otorgar ilegalmente garantías jurisdiccionales como acciones de protección, habeas corpus, entre otros. Quito y Santo Domingo fueron las ciudades en las que personal de Fiscalía y Policía realizaron allanamientos para levantar indicios de una presunta estructura delictiva. Según Fiscalía, esta se dedicaba presuntamente a otorgar garantías constitucionales de manera ilegítima, es decir, que habrían concedido acciones de protección, medidas cautelares o habeas corpus de manera irregular. Sin embargo, aún no se ha especificado en qué casos. Los involucrados: el ex juez Emerson Curipayo, alias El Gran Gitano, y el ex fiscal Víctor Hugo Alcíbar, alias Pillo Buenagente, ambos sentenciados en el caso Metástasis. Pero, ¿quiénes son? Emerson Curipayo, ex juez de Santo Domingo, tiene un amplio historial. En 2022 saltó a la luz cuando ordenó la libertad de alias Cuyuyuy y alias Madrid, sicarios de Leandro Norero, a cambio de $200,000. Y 2 meses más tarde, permitió que Jorge Glass salga de la cárcel 4 en Quito, bajo la figura de libertad provisional. Por alias Cuyuyuy y Madrid, fue condenado por prevaricato a 30 meses de prisión. No obstante, Curipayo también fue nombrado en los chats del caso Metástasis por su relación con el narcotraficante, y en este proceso se sometió al procedimiento abreviado y recibió 3 años 4 meses de prisión. Mientras que Víctor Hugo Alcíbar fue fiscal de Santo Domingo, sentenciado a 9 años 4 meses de cárcel porque la justicia determinó que filtraba información al narcotraficante sobre los operativos que ejecutaba la Fiscalía y Policía Nacional, y con esto los involucrados podían huir de la ley. Aún no hay detalles de la nueva investigación que relaciona a estos dos sentenciados. Sin embargo, en los allanamientos se decomisaron teléfonos celulares, pendrives y varios documentos. Edison Saavedra, Noticias 7. El Consejo de la Judicatura informó que el 23 de diciembre al 6 de enero se realizará el periodo de descanso obligatorio en la función judicial. Esto significa que durante 15 días no se trabajará en las unidades judiciales del tipo civil, laboral, inquilinato, contencioso, administrativo y tributario, mientras que en las áreas penales, de tránsito y de violencia contra la mujer sí se seguirá atendiendo a los usuarios. Recordemos que 2 veces en el año se efectúa el receso judicial. El primero es en marzo para la región Costa y en agosto para la región Sierra. Contamos que el Fondo Monetario Internacional, FMI, aprobó un crédito por $500 millones al Ecuador. Esto tras completar la primera revisión del acuerdo en el que el país cumplió las metas cuantitativas que estableció el multilateral. Según el FMI, las finanzas públicas ecuatorianas se han fortalecido y la implementación de reformas estructurales avanza. Los $500 millones son parte de los 1.500 millones que se debían recibir en este 2024, parte de un préstamo mayor de 4.000 millones, el cual tiene 48 meses de duración. El presidente de la República, Daniel Noboa, acompañado por varios ministros de Estado, representantes de organismos de control, cuerpo diplomático e invitados especiales, participó de la ceremonia religiosa de fe y acción de gracias por la unidad y paz en Ecuador, celebrada en la iglesia de la Compañía. En el sermón, el arzobispo de Quito llamó a la unión de los ecuatorianos, a dejar de lado los sentimientos de odio y rencor. La Navidad es una época de paz, armonía y perdón. El primer mandatario dejó su mensaje navideño. Este día quiero reiterar mis más profundos deseos de paz y esperanza para todas las familias del Ecuador. El nuevo Ecuador aguarda la venida del Niño Dios, con su mensaje de salvación para todos, y donde nadie se quedará atrás. Entregados a momentos de silencio y reflexión, los invito a compartir las bendiciones que el ejemplo de la Sagrada Familia representa en cada uno de nuestros hogares. Feliz Navidad y mucha prosperidad para todos. Ecuador de mi corazón. Y cientos de educadores de varias provincias del país llegaron a Quito como muestra de agradecimiento por la transferencia de $33.2 millones por el pago a maestros comunitarios. El acto fue presidido, en este caso, por el presidente de la República, Daniel Noboa.
Ingreso de las personas que están... El coliseo del colegio Dillon estuvo a reventar. Maestros y maestras comunitarias llenaron los graderíos en espera de la llegada del presidente Daniel Noboa. Era un día de fiesta y había que celebrar. Luego de más de 16 años de lucha, este gobierno cumplió con la transferencia de 32.2 millones de dólares. Convencidos de que su labor no era un simple trabajo, sino un acto de amor y transformación. 6.451 educadores comunitarios recibieron sus pagos y fueron reconocidos por los años de trabajo, formando a niñas y jóvenes de todo el país. Hemos logrado dar un paso que marca un hito en la historia educativa de nuestro país. Los beneficiarios no dudaron en agradecer el apoyo del presidente Noboa para que la deuda histórica no quede en el olvido. Fue el mejor regalo de Navidad para cientos de familias que ahora tendrán mejores días. Hoy el cielo nos sonríe, compañeros. El señor presidente nos ha dado el mayor regalo de Navidad de nuestras vidas. Ante las muestras de gratitud, el primer mandatario señaló que se trató de un acto de justicia y dignidad y que todo se puede con voluntad política. Estamos honrando nuestra palabra. Su esfuerzo es la mejor manera de llevar el conocimiento a los lugares donde muchas veces la educación formal no alcanza a llegar. Que los derechos laborales postergados nunca más, considerando que la educación es el eje central del gobierno. Nuestro gobierno seguirá respaldando su trabajo y esfuerzo, porque la educación es la base del desarrollo y ustedes hacen posible ese cambio. Un acto de justicia que por Navidad fue sellado con villancicos. Iván Casamen, Noticias 7. 80.000 cocinas de inducción entregará el MIES a varios grupos sociales en situación de vulnerabilidad durante los siguientes 3 meses. Maestros, pensionistas, jubilados, policías y militares forman parte de los grupos que serán también beneficiarios de esta donación. En el 2014, el gobierno de aquel entonces, como parte de lo que llamaban un cambio de la matriz energética, decidió comprar un lote de cocinas de inducción que luego serían vendidas a la comunidad con mecanismos de financiamiento. Plan que, de acuerdo al viceministro de Inclusión Económica y Social, no fue eficiente. Lo que hacían era vender la cocina y las personas no podían sostener ese financiamiento, pues estaba destinado a las personas de pobreza y pobreza extrema. Desde entonces, las 80.000 cocinas se guardaron en bodegas de empresas privadas cuyo costo, según las autoridades, era de cerca de $1 millón por año. Entonces el MIE se ha hecho cargo de cerca de 15.000 cocinas que van a ser entregadas a personas en pobreza y pobreza extrema. Lo estamos haciendo de manera ordenada a través de las direcciones distritales del MIES. La donación se realizó para evitar que este gasto que se realizó en el 2014 con dinero de la comunidad se pierda. La única forma legal para poderlo poner a consideración de la gente y para que esta plata del pueblo llegue al pueblo era a través de una donación general. Las entregas se realizarán durante los siguientes 3 meses, priorizando a las provincias de Pichincha, Guayas, Santo Domingo de los Áchilas, del Oro y Los Ríos, además de contemplar a maestros, pensionistas, jubilados y asegurados del Seguro Social Campesino. Nosotros trabajamos con el registro social. Nosotros a través de este registro vamos a ver cuáles son las personas que se encuentran en los deciles más bajos de pobreza y a ellos con acompañamiento de CENEL vamos a acercar su cocina y vamos a hacer la instalación. La instalación de las cocinas estará a cargo de las empresas eléctricas de cada ciudad, entidades que conocerán quién recibió la cocina de inducción para poder acceder a un beneficio tarifario. Aquellas personas que requieran más información pueden acercarse a las direcciones distritales del MIES a escala nacional. Sofía Vintimilla, Noticias 7. Y atención porque concejales de Quito se pronunciaron sobre la falta de ejecución presupuestaria en el Cabildo. Además, se presentó una solicitud a la Contraloría para revisar la inversión realizada en las fiestas de Quito. El municipio de Quito arrancó el 2024 con un presupuesto de inversión para obras y servicios que superaban los $800 millones. Sin embargo, concejales alertan que no se utilizaron todos los recursos disponibles. El último informe, con corte al 30 de noviembre, da cuenta de que apenas se han utilizado el 61% de ese presupuesto dentro de toda la corporación municipal. Y en los últimos 2 meses se habrían agilizado las obras para incrementar el porcentaje. Incluso he escuchado que están pagando obras anticipadas sin que se hayan realizado para tener
como ejecución presupuestaria alta. Los ediles del Consejo Metropolitano expresaron sorpresa porque existen distritos con ejecución muy baja, a diferencia de otras instituciones municipales. Vamos a encontrar que con la misma ley tenemos una EMAPS que está en este momento superando el 90% de la ejecución presupuestaria, mientras que, por ejemplo, tenemos a la administración zonal Tumbaco, que apenas bordea el 30% de la ejecución presupuestaria. Por eso hay voces que apuntan hacia la gestión administrativa del alcalde Pavel Muñoz, pese a que el burgomaestre defiende que se ejecutó más presupuesto que el año pasado. Ello, pese a que se considera que un presupuesto público de inversiones debería gastarse en su totalidad. Desde el Consejo Metropolitano también se presentó una solicitud a la Contraloría para que efectúe un examen especial a las fiestas de Quito, en las que se gastaron 3 millones de dólares. Normalmente, cuando se invertían unos 3 millones en fiestas de Quito, se tenía un retorno de unos 10 millones. Ahora, de boca del mismo burgomaestre, se ha dicho que se ha invertido 3 y que hemos recibido 3. Entonces, nos quedan las dudas para qué se realizaron las fiestas de Quito. Para el 2025, el presupuesto total del municipio de Quito será de 1.002 millones de dólares, 7 millones menos que en este año. Pero además, el presupuesto no invertido tiene el riesgo de retornar a las arcas del Estado, es decir, ya no estarían disponibles para el Cabildo. Lautaro Andrade Castro, Noticias 7. La Comisión de Salud del municipio de Quito aprobó un proyecto de ordenanza para limitar la pirotecnia sonora como medida para proteger la salud pública, el ambiente y el bienestar animal. El tema deberá ser tratado por el Pleno del Consejo Metropolitano, en medio de opiniones a favor y en contra de la propuesta. La normativa aprobada en la Comisión de Salud para segundo debate en lo fundamental prohíbe la producción, uso y comercialización de la pirotecnia sonora y promueve alternativas tecnológicas como luces LED y drones para las actividades artísticas luminosas. Si bien se regula, se limita el uso, fabricación, venta, distribución de pirotecnia con sonido, eso puede cambiar si es que hay una mayoría del Consejo que así lo decide. La pirotecnia tradicional genera niveles de ruido que superan los 160 decibeles, mientras que el umbral de tolerancia para una persona es de 65. La iniciativa tiene como objetivo proteger la salud pública, en especial a los grupos vulnerables como las personas autistas y de la tercera edad, así como el ambiente y el bienestar animal urbano. Los especialistas consideran fundamental proteger también la vida silvestre. En animales silvestres, la muerte se ha comprobado. Abandono de nidos también pasa. Ha habido también abandono de crías, por ejemplo, se ha visto en los perritos, en los zorritos del páramo, de animales que viven en el bosque, en las laderas del Pichincha. En la discusión participaron también sectores de productores y comerciantes que piden se analice detenidamente este tema. En realidad deberían de ver a los grandes fabricantes que lo hacen, ¿verdad? No aquí que nosotros cogemos por decir pequeñeces, se puede decir porque no es mucho lo que nosotros vendemos. Y lo poco que nosotros vendemos, si bien es cierto que nos vienen a decomisar. El proyecto de ordenanza deberá ser tratado por el Pleno del Consejo Metropolitano de Quito en los próximos días. Rommel Garzón, Noticias 7. Y atención porque del 24 al 25 de diciembre y del 31 de diciembre al 5 de enero del 2025, la Agencia Metropolitana de Tránsito, AMT, implementará 5 ejes de acción con 1.100 agentes civiles de tránsito para gestionar la movilidad y reducir el índice de siniestros en la capital. El plan operativo contará con controles en zonas de concurrencia masiva y personal desplegado en ingreso y salida de la capital de la República.